El estado de bienestar del que tanto presumíamos hasta hace unos meses se ha ido diluyendo en nuestras manos como si de azucarillas se tratase. Economías paralizadas, millones de muertos, miles de contagiados, calles solas y espectrales. En cuestión de semanas, un patógeno de menos de una micra ha cambiado el horizonte del mundo y con él nuestro propio futuro. Es importante, entonces, que cuando nos levantemos y nos desentumamos, podamos traer a nuestra mente aquellas palabras del emperador romano Marco Aurelio. Piensa en el privilegio de vivir, de respirar, de pensar, de disfrutar y de amar. Soy Efraín Sánchez, estudiante de Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de Atemajac. Bienvenidos a su segunda cápsula de Crea Opinión, denominada Conjeturas sobre la Nueva Normalidad. Hola, ¿qué tal? Los saludo con enorme gusto. Bienvenidos a esta segunda cápsula de Crea Opinión, denominada Conjeturas sobre la Nueva Normalidad. Y fíjense que es un tema que causará muchísimo revuelo, muchísimo interés, en el cual tú tienes que interpretar y reinterpretar. Mi teoría la he llamado así, Conjeturas sobre la Nueva Normalidad, por lo siguiente. Quisiera dejar primero una aclaración de términos. Primero, ¿qué se entiende por conjetura? Tenemos que ir a la filosofía del conocimiento humano, que nos dice que una conjetura es la tendencia débil a dar un juicio, o bien podemos entender como un juicio formado a partir de una cosa, de una investigación, pero que simplemente arroja señales e indicios. Es decir, en ese trabajo nos limitaremos a abordar estos indicios y estas señales que han partido de la indagación. Ahora bien, otro de los temas polémicos que siempre va a existir es ¿qué es la normalidad? ¿Qué es lo normal? Para mí es un constructo social que engloba muchos temas, ideas, comportamientos que adaptan la vida de una sociedad. Ahora bien, esto es lo que yo pienso. ¿Qué es lo que tú piensas? Más allá de las vericuetas tramposas que es cierto que ha dejado el COVID-19, sería importante que analizáramos los comportamientos que se han impuesto, ya sea por ley, ya sea por miedo o por necesidad, porque son estos hábitos sanitarios, tales como la distancia y tales como la previsión, que ya van a perdurar para siempre. Por eso, ahora, en esta época, yo quisiera decir que después del COVID es un postmodernismo plus, en el cual nosotros nos vamos a encontrar ante una nueva realidad. Pero para esto, para que nosotros podamos entender mejor, he preparado el siguiente documental. Vayamos a verlo. Ya hemos visto, una vez que las cifras de la pandemia decaen, el número de los fallecidos disminuye. Los hospitales dejan de estar colapsados y las medidas de confinamiento se relajan. Esos hábitos parecen relajarse notablemente en muchos ciudadanos, aunque no en todos. En este sentido, es muy probable que nuestra sociedad de darse las manos y abrazarse tarde mucho en regresar. Que seamos mucho más conscientes de la incertidumbre que preside nuestras vidas y modifiquemos en consecuencia nuestra forma de vivirlas. Que nuestra necesidad de protección gubernamental prevalezca sobre la libertad. Algunas tendencias a considerarse son las siguientes. Primero, un entorno laboral cambiante, la videoconferencia y el teletrabajo. Veremos menos reuniones en personas, oficinas más pequeñas, más flexibilidad y más procesos distribuidos en entornos virtuales. A su vez, surgirán nuevos retos derivados de esta realidad laboral, tecnológicos, de seguridad, fiscales, psicológicos y de disponibilidad de la fuerza laboral.
También un mundo más digital, en remoto y virtual. La enseñanza virtual y la atención médica remota son también dos realidades en expansión debido al COVID-19. Hablar de una nueva normalidad en términos educativos es hablar de nuestra antigua normalidad adaptada a los nuevos requerimientos de convivencia social originados por la pandemia actual. Aventurarme a dar un pronóstico sobre cómo será el comportamiento social a nivel mundial es muy arriesgado, porque todavía no sabemos cuáles serán los efectos permanentes de esta crisis en el aspecto físico, psicológico, emocional, familiar, laboral y económico. De lo que sí tengo certeza es que mi nueva normalidad docente requerirá la aplicación de todas mis habilidades y los recursos humanos, materiales y tecnológicos que están a mi alcance para poder enfrentar día a día el reto que demanden mis alumnos en las condiciones que se presenten. El comercio online, que ya desplegaba con fuerza antes de la expansión del coronavirus, puede recibir el impulso definitivo, como ya se ha visto en China. Las experiencias virtuales. Ahora bien, la gran incógnita del turismo, la hotelería y la restauración. Sin duda alguna, el reto es enorme. Todos los establecimientos, procesos de negocios, sistemas de gestión y medios estarán sometidos a una prueba de estrés como nunca han sufrido. La restauración. El impacto del COVID-19 se hará sentir en diversos ámbitos y se espera que por un largo tiempo. Los actos de culto tendrán que estar a la vanguardia y adoptar medidas de seguridad, confort, tales como estacionamiento, óptimos espacios celebrativos y mensajes contextualizados. Alcanzo a ver gente necesitada de Dios ante esta psicosis que hemos experimentado. La teoría de la nueva normalidad podemos decir que es algo posible, es algo factible, pero esta teoría no debería dejar de lado ni pasar por alto una dimensión que constituye también a la persona, al ser humano, y es esa dimensión sobre todo espiritual, que nos invita a poner nuestra confianza y nuestra fe en un ser supremo que nosotros decimos y llamamos Dios, que se nos ha revelado en Jesucristo. Y envueltos por la persona de Cristo, entonces nosotros como personas de fe estamos llamados a actuar como Él lo haría. Por eso el día de hoy no nos extraña ver tantas personas que, movidos por esa fe en Jesús, ayudan, acompañan, dan palabras de aliento, pero sobre todo enseñan a las personas esa dimensión de la esperanza que se traduce en una vida nueva en Cristo Jesús y que sobre todo enseña esa trascendencia de cada ser humano. En el terreno político, las empresas que son parte de cadenas de valor global han visto los riesgos inherentes a las interdependencias y las pérdidas causadas por la disrupción. Estas firmas optarán por cadenas locales en vez de globales. A medida que la contención desaparezca gradualmente, empresas y personas reevaluarán sus riesgos individuales. Estas reflexiones apuntan a que surgirá un nuevo orden económico post-COVID-19. Se ha evidenciado que, al superarse la crisis, emergen nuevos desafíos. El que sean una experiencia positiva depende de aprovechar las circunstancias favorables, aunque lleven tiempo. Así surgirán muchas oportunidades de innovación y reconversión productiva para recomponer el empleo y los ingresos de la población. En este caso estamos viviendo un capítulo de nuestra historia contemporánea que sin duda va a marcar un hito para la posteridad, que es la pandemia por el coronavirus. Muy bien, dos filósofos que hablan acerca de esto actualmente es Noam Chomsky, filósofo estadounidense, que plantea tres aspectos. No tenemos idea de cuántos casos hay realmente. Hablar de casos es hablar de números, pero también es hablar de personas, que son las que están ejemplificadas en los números. 2. El asalto neoliberal ha dejado a los hospitales sin preparación. ¿En qué se ha invertido más en los gobiernos? ¿En la sanidad, en el sector salud? ¿O en aspectos que benefician simplemente al sector político? Y 3. Esta crisis es el enésimo ejemplo del fracaso del mercado, al igual que es la amenaza de una catástrofe medioambiental. Sin duda es un tema que tiene muchos matices para reflexionar. La filósofa Judith Butler, también estadounidense,
escribió un artículo titulado El capitalismo tiene sus límites, en el cual plantea la llegada de los empresarios ansiosos por capitalizar el sufrimiento global. Esta crisis por la pandemia es una crisis meramente biológica, sanitaria, humanitaria, o denota también la crisis de valores, la crisis de la persona que vive en el mundo, no solamente en la región oriental u occidental. Esta pandemia denota que la crisis del hombre es una crisis mundial, no solamente de un sector, de una población. Las nuevas estrategias de comunicación ante la crisis mundial sanitaria está en constante evolución. La teoría de las sociedades líquidas de Zygmunt Bauman corresponde a la velocidad y volatilidad en que las sociedades cambian sus prácticas de manera abrupta, encontrando en la adaptación nuevos mecanismos para llevar a cabo los ejercicios de comunicación. Esto nos pone a los comunicólogos y a los mercadólogos ante un escenario de gran responsabilidad, ya que nuestra tarea es acelerar la transición del marketing 3.0 al marketing 4.0 y sobre todo orientar a las grandes masas a través de los medios de comunicación masiva digitales sobre estos nuevos cambios. La creatividad y la innovación serán instrumentos importantes en los que debemos centrar nuestra atención para generar contenido adaptado a los nuevos tiempos y sobre todo a las nuevas normalidades en tema de medios de comunicación masiva. Soy Leo Rojas, consultor en marketing político, comunicólogo y voiceover. Sin duda alguna resulta muy interesante este documental. No obstante, hemos llegado a nuestra recta final y a modo de conclusión presento lo siguiente. Pandemias hubo muchas en el mundo. En la Edad Media pudimos encontrar la peste negra. Posteriormente encontramos la gripe, el sarampión, el tifus, que terminó con la vida de hasta 30 y 90 millones de personas. Hace casi 100 años se presentó la gripe española entre 1918 y 1919. Posteriormente, en 2009, aparece la gripe porcina denominada H1N1. Y por último encontramos el COVID-19 surgido en China. Resulta muy difícil poder salir de esta crisis, y sobre todo porque se pone de relieve las desigualdades sociales. Empero, podemos encontrar también las ganas de crecer, ese talento que yace en el hombre para construir y edificarse. Esto sería todo por mi parte. Soy Efraín Sánchez, alumno de Ciencias de la Comunicación. Nos vemos hasta la próxima.